Bien, reanudamos la audiencia. El legajo Temux, 14.096 del año 2014, a los fines de dictar la resolución interlocutoria pertinente, luego del proceso deliberativo desarrollado por esta sala del Tribunal de Impugnación y al cual se ha arribado por unanimidad. Conforme a las facultades, vamos a dictar la resolución inmediatamente, o sea, oralmente en este momento. Como primera cuestión, y luego de lo que se anticipara previo al proceso deliberativo, hemos compulsado el legajo y hemos compulsado en particular de las videograbaciones existentes en el sistema informático, la resolución dictada el pasado mes de noviembre por el doctor Zavala, lo cual me permito voy a iniciar el tratamiento haciendo un raconto de lo que surge de esa videograbación y que, en definitiva, no hace más que ratificar que las posiciones encontradas que desarrollaron las partes respecto al contenido, los fundamentos de la resolución, son parciales, porque en particular me habré de referir a lo que dedujo en su escrito el doctor Fernández respecto a que uno de los fundamentos esbozados por el juez fue la complejidad del hecho, o complejidad de la causa, mientras que de la investigación, mientras que la querella refutó y dijo que lo que había dicho el juez era la complejidad de las maniobras desarrolladas por los actores o autores, lo cual dijo ambas cuestiones. En dicho sentido, luego de desarrollar la tesis amplia o restrictiva que sufrió el Instituto de la suspensión del juicio de prueba a lo largo de la sanción de tal beneficio en las normas, en el Código de Fondo, y el precedente Acosta, que vino a poner blanco sobre negro sobre la tesis amplia, el doctor Zavala, como bien refirió la querella en su refutación, interpretó que el artículo 108 del Código Procesal Penal del Neuquén requiere que aún en supuestos de oposición fiscal razonable y fundada, el juez puede conceder la suspensión del juicio a prueba si da los fundamentos. Luego de lo cual, en el minuto 3, segundo 17, entiende y considera los argumentos del fiscal y la querella y entiende que son fundados para rechazar la suspensión del juicio a prueba. Luego, como bien dijo la querella, desarrolla los fundamentos propios, que no son más que recoger los fundamentos del fiscal, y establece en primer término que la pretensión punitiva de más de 3 años no es ilógica en virtud de la pena mínima de 2 años establecida para el delito. A su vez, entiende fundada la petición fiscal de una pena de cumplimiento efectivo. En segundo orden, hace mención a la complejidad de la causa como un elemento importante. Agrega el tiempo de la investigación, la complejidad de autores, de maniobras y de la investigación. En tercer término, refirió el propio juez a la necesidad de un aporte de 20 millones de pesos que tuviera que desarrollar la provincia para solventar al banco, lo que a criterio del judicante da pauta del volumen de la defraudación. Agrega la existencia de una multiplicidad de acciones y de empresas satélites al respecto. En definitiva, habla de una operatoria de complejidad de importancia. Como cuarto fundamento, destaca que sin perjuicio de la ausencia de antecedentes, al mensurar la pena hipotética, la misma puede razonablemente ser posible una ejecución efectiva. Concluye que el dictamen fiscal o de las partes acusadoras resultaba fundado, y por lo cual entiende y deniega la suspensión del juicio de prueba deducida por las partes. Agrega nuevamente que la complejidad del hecho requiere la celebración de una audiencia de debate, y es en ese marco donde se deberá debatir la responsabilidad real de cada uno de los actores. Esto es lo que, casi textualmente, refiere la resolución del juez. A su vez, me parece un dato importante antes de desarrollar la respuesta jurisdiccional a los planteos deducidos por las partes impugnantes, que también el precedente citado en particular por la Fiscalía y a la que hizo también mención la defensa, no aportan mucho porque no hacen más que repetir el criterio jurisprudencial desarrollado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia y por la entonces Cámara de Apelaciones respecto de los requisitos que debía tener un dictamen fiscal, aun cuando el viejo artículo 76 bis no requería que tal requisitos de los dictámenes fiscales. Hablaba de oposición fiscal y pareciera que era suficiente. Por eso el precedente 140 del año 2013 se refiere la vieja normativa, no al nuevo artículo 108.
Ahora le voy a conceder la palabra al doctor Elozú. Bueno, muchas gracias. Mucho fue lo que se debatió en la audiencia respecto de la forma en que debía interpretarse la normativa legal aplicable. Así que, bueno, a efectos de ordenar un poco la cuestión, vamos a comenzar haciendo algunas aclaraciones. Lo primero que vimos en la deliberación es que la provincia de Neuquén ha entendido que la facultad de regular los requisitos de admisibilidad de la suspensión de juicio a prueba es una cuestión vinculada a la política de persecución penal de este Estado y, por lo tanto, ha decidido incluir estas disposiciones en el Código Penal Provincial. Por ello, entendemos que para establecer cuándo se puede suspender a prueba un juicio penal, se debe acudir al artículo 108 de dicho texto legal. Pero, ¿qué nos dice el artículo 108? ¿Cuál es el verdadero alcance de esta norma que tanto hemos discutido en esta audiencia? Sin dejar de reconocer que se trata de cuestiones opinables, sobre todo por lo incipiente del sistema, esta sala del Tribunal de Impugnación interpreta que la interpretación correcta es la siguiente, nuestra manera de ver el artículo 108. En el primero y segundo párrafo se establecen 3 requisitos negativos de admisibilidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que este artículo nos dice cuándo no se puede conceder la suspensión del juicio a prueba. Al decir que la persecución penal podrá ser suspendida cuando el imputado pueda corresponderle una pena de ejecución condicional, primer recaudo negativo, lo que nos señala la norma es que si no existe ninguna posibilidad de que la condena eventual sea en suspenso, no hay posibilidad de suspender el juicio a prueba. Por ejemplo, cuando el mínimo es superior a 3 años de prisión, la pena es superior a 3 años de prisión. Al decir seguidamente que la persecución penal podrá ser suspendida cuando no se trate de un delito doloso imputado a un funcionario público en el ejercicio de su cargo o por razón de él, o cuando se trate de un delito reprimido únicamente con pena de inhabilitación, también nos está marcando que en esos casos no hay posibilidad alguna de suspender el juicio a prueba. Ahora bien, y esto es fundamental remarcarlo, al redactar el cuarto párrafo, el legislador modifica la técnica de redacción de este precepto bajo análisis y en la primera oración vuelve a establecer un requisito negativo de admisibilidad, es decir, cuando no procede la suspensión de juicio a prueba, pero lo expresa en forma afirmativa y dice: la procedencia requiere la conformidad del imputado y de la Fiscalía. ¿Qué quiere decir esto? Que se exige la conformidad del fiscal. Si el fiscal no está de acuerdo, no hay suspensión de juicio a prueba. Hasta acá se mantiene el mismo esquema que el párrafo cuarto del artículo 76 del Código Penal. Pero el Código de Neuquén va más allá y regula en la siguiente oración de este párrafo cuarto cómo debe ser esa oposición para poder consolidarse como un requisito negativo regulado en el párrafo cuarto, en la primera oración del párrafo cuarto del artículo 108. Y según el nuevo esquema, no cualquier oposición alcanza para consolidarse como requisito negativo de admisibilidad. Cuando el artículo 108, seguidamente, en la segunda oración, dice que el juez podrá rechazar la suspensión solo cuando exista oposición motivada y razonable, está expresando 2 cosas, según nuestra posición. Primero dice que si no hay oposición fiscal, el fiscal no puede rechazar la suspensión del juicio a prueba, el juez no puede rechazar la suspensión del juicio a prueba porque directamente no tiene caso. Y segundo, resuelve el punto más importante que se discutió en esta audiencia, y es precisamente que fija los recaudos que debe tener la oposición para poder ser vinculante, o en otras palabras, para ser considerada como lo que venimos denominando un requisito negativo de admisibilidad, sin el cual no hay manera de suspender el juicio a prueba. Dicho esto, creemos que la confusión puede provenir de leer las 2 oraciones del cuarto párrafo del artículo 108
en forma paralela, en forma independiente o desconectadas entre sí. Es decir, nosotros entendemos que la primera oración, que no por nada está puesta en primer lugar, establece que es un requisito el consentimiento fiscal para poder acceder a la suspensión de juicio a prueba. Y en segundo lugar, la segunda oración viene a regular algunas características de este requisito para que tenga tal carácter. Sentado lo expuesto, sentado nuestra manera de interpretar esta norma, lo que debe analizarse es el significado, o mejor dicho, el alcance de los requisitos de motivación y de razonabilidad de la oposición fiscal. Que sea motivado quiere decir que explique las razones en las cuales se funda, que dé motivos. Y que sea razonable significa, tan solo para nosotros, que la oposición no puede estar fundada en cualquier tipo de razones. Por ejemplo, si el fiscal se opone por la nacionalidad o por la raza del imputado, nos encontraríamos ante un claro supuesto de irrazonabilidad. El concepto de razonabilidad incluye, también sin lugar a dudas desde nuestra visión del proceso, cierto grado de discreción para que el Ministerio Público Fiscal ejerza la acción penal. Y desde este ángulo es perfectamente válido que el titular de la acción funde su oposición en la gravedad del hecho, en el perjuicio económico producido al Estado, en la fundada expectativa de obtener una pena de ejecución efectiva, en la repercusión que el hecho ha tenido en la opinión pública y, en definitiva, en el interés puesto de manifiesto por el Ministerio Público Fiscal en que determinado tipo de hechos lleguen a juicio porque forman parte de su política de persecución pública estatal. El juez avala, sin perjuicio de entender, equivocadamente según nuestra posición, que una oposición fiscal motivada y razonable no lo obligaba a rechazar la suspensión de juicio a prueba planteada, se hizo eco de los argumentos principales de la Fiscalía y la querella y consideró que ellos eran suficientes para denegar el derecho solicitado. Nosotros vamos más allá. Entendemos que la resolución debe ser confirmada, pero porque esa oposición del Ministerio Público Fiscal, absolutamente motivada y razonable, le impedía pronunciarse al juez en sentido contrario. Esa es la posición del Tribunal de Impugnación. Por último, y en esto no me voy a extender, entendemos que no existen problemas de constitucionalidad con la redacción de este artículo, porque se trata de una norma inserta en un ordenamiento netamente acusatorio que otorga al Ministerio Público Fiscal amplias facultades de disponer de la acción y de optar por criterios alternativos a la persecución penal por cuestiones de política criminal. Desde este punto de vista, no advertimos que delegue facultades jurisdiccionales, que el juez delegue facultades jurisdiccionales, ni inversamente que el fiscal usurpe la jurisdicción. Por estas cuestiones, entendemos que la resolución debe ser confirmada en todos sus términos. Bien, así las cosas y la parte resolutiva, entonces declaramos desde el plano estrictamente formal admisible las impugnaciones deducidas contra el rechazo de la suspensión de juicio a prueba y rechazamos, por los fundamentos vertidos, las impugnaciones deducidas por el imputado Juan Pablo Wagner con el patrocinio de Luis María Fernández y la doctora Cara Castiglione, por el imputado Oliva con la defensa del doctor Rosselli, por el imputado Sandoval con el doctor Rosselli, por el imputado Faletti con la doctora Quistapache, por el imputado López Rodiño, representado por el doctor García Cáneva, por el imputado Herrera, representado por el doctor Teleriarte, por el imputado Cáceres, Pantaleone y Corrado, representado por el doctor Vitale, por el señor de la Giovana, representado por el doctor Trova, y por los imputados Calabria, Troiani, Broca y Terrado, representado por los doctores Pinuer y Vilar. Asimismo, atento a lo novedoso de la cuestión, y a fin de no cercenar el derecho al recurso de las partes, se ejerce la facultad del 268 segundo párrafo de eximir totalmente de costas procesales a los impugnantes en las presentes actuaciones. No siendo para más, muchas gracias, buenos días.